Bueno, el 323 de arreglo, ¿lo tienen? Del hospital. Sí, sí, acá está. Vamos a hacer así, léanlo. Yo estoy acá, vayan haciendo todas las preguntas que tengan, a ver si vamos a tratar de hacerlo. Y a poquito le vamos, ahora con Emi, si vemos un poquito más adelante, si vemos que le está gustando mucho, vamos mostrando algunas cosas, pero la idea es que traten de, en última, de racionalizarlo primero a ver qué necesitamos. No es difícil. ¿Qué ejercicio es, profe? El 323. 23. Profe, Decime, ¿acá aparece algo? es un arreglo bidimensional este. Sí, Eh, o sea, no es más, es tres dimensiones. Tridimensional, perdón. sí. Exactamente como tú lo dices.
Y la salida sería bidimensional nomás. La salida sería ¿cómo? Bidimensional o tridimensional también. Porque no sé si poner como bi o como tri. No sabes si poner cómo. En la salida que pide, el arreglo que pide salida, no sé si poner el No. promedio como, no sé, una fila o no ponerlo al promedio directamente y hacer una matriz nomás. Generar un nuevo arreglo que contenga la temperatura promedio por día de cada paciente. Entonces, cada celda que va a contener. Es El otro promedio arreglo ya tridimensional. directamente. Directamente el promedio. Y una celda va a ser el promedio de un día de un paciente. Claro, entonces la salida es bi. Exactamente. Bien.
¿Se entendió el 23? Acá me está armando una planilla para ver si... ¿Cómo lo ven? Creo que lo llegué a entender. Estoy terminando el código. Profe, Sí. yo ya lo terminé, pero no sé si está bien. ¿Tan rápido o lo tenía hecho ya? Pasalo. Como siempre. Bueno, ¿Qué pasó con ese Jara que mandaste al chat? ¿Cuál es ese? Yo intenté plantearlo, pero no, o sea, llegaba a un punto y tipo, cuando resolvía una cosa, no resolvía la otra, y cuando resolvía lo de abajo, no resolvía lo de arriba y así, tipo, y no pude terminar de plantearlo. ahí paso, profe. Bueno. A ver. ¿Qué número es ese? Profe, yo tengo hecho ese, si quiere lo paso, puedo seguir, lo puede ver. Dale, pásamelo y lo mostramos también entonces. Buenísimo. Ah, Genial.
Bien. ¿Y el resto cómo viene? Interpreto que esta gente ya lo tenía más o menos hecho. ¿El resto? Ya casi, profe. Bien. ¿Dónde andan en teoría? ¿Están listas? Todavía no comenzamos listos, profe. Tipo, estamos por ahora después del parcial, me parece. ¿Y qué están Dijo haciendo? la profe que íbamos a esperarlo a la práctica, ¿no? A que terminemos arreglo en la práctica. ¿Y qué hacen en teoría mientras tanto? ¿Hacen ejercicio de arreglo? Hicimos un proceso estadístico, explicó el lunes. Y bueno, hasta el lunes no hay clase. Profe, la semana después de las mesas es el parcial, ¿verdad? No. Ah, tenemos una semana más. Se pasó al parcial original una semana. Gracias. De nada. Sería el 1 Sí. y es la misma modalidad que el otro, o sea, en el sentido de que la teoría el lunes y el jueves sería la práctica. Sí, por ahora sí. O sea, sí. Si no cambia nada, sí. Hasta ahora es así. No sé si Mirta va a querer hacer otra cosa, pero hasta ahora es así. Profe, ¿podemos hacer como hicimos para el primer parcial como un simulacro? Lo que vamos a hacer, no sé si un simulacro en el campus. Perdón. Lo que sí vamos a hacer es el jueves ese antes del parcial, seguramente haremos algún ejercicio tipo de parcial, del parcial del año pasado o algo así. Pero simulacro en el campus, la primera vez lo hicimos para que ustedes sepan más o menos cómo es, ahora ya saben. Pero va a ser lo mismo que el primer parcial, profe. Tipo, sí, dos multiple choice y otro que tenemos que hacer el código, o tenemos que hacer un arreglo y un indexado. No sé todavía. No sé todavía porque no lo armamos al parcial, pero no necesariamente va a ser como el otro de que un ejercicio múltiple choice y el otro desarrollar. Pueden ser dos a desarrollar, puede ser dos múltiple choice y uno a desarrollar. No sé, no lo armamos todavía. Y vamos a mostrar, mirá, este que amablemente nos hizo Emi. ¿Ven, chicos? ¿Se ve? Sí. Sí. Sí, profe. Mirá, Emi amablemente y nos hizo este como para que alguien todavía... Sí, todos los ejercicios de arreglo, ¿sí? De matriz y de estadístico, que ustedes ya vieron en teoría, me comentaron, en realidad, no sé si llegan a esta conclusión, pero los ejercicios de arreglo en punto de vista del algoritmo en sí son sencillos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Perdón, no sencillo, la palabra es simples. O sea, los algoritmos de arreglo, si vos los comparás con la actualización que tenían tres carillas, que los ejercicios, por ejemplo, de estadístico, por más complejo que sea, es un ejercicio que tiene como mucho media carilla. ¿Sí? Vieron que generalmente son un ciclo 2 con 3, 4 acumuladores y nada más. ¿No? Sí, profe. No concuerdan conmigo. Sí, Compactos. Son son compactos, creo que es el cortitos los algoritmos. Lo que sí no va a tener que... pensar un poco. Sí, El hasta que algoritmo, hagamos 200 no nos vamos a acostumbrar a hacer. claro, el algoritmo es cortito, pero toda la dificultad está en la lógica. Entonces, un algoritmo que son problemas que están buenos por ese sentido, digamos, porque
En realidad necesitan mucha lógica, pero una vez que logran entenderlo, digamos, logran sacar adelante la solución mental, por lo menos, el algoritmo queda muy sencillo. Entonces, a término de ir practicando eso, la Academia nos preparó una planillita para el que todavía no ve este ejercicio, el 223. ¿Sí? Entonces, él acá nos puso, ¿cómo sería la matriz de entrada? Que es de 3 dimensiones, ¿no? Por obvias razones no podemos dibujar un cubo acá, entonces tenemos, la matriz sería acá los numeritos, estas son las filas, ¿sí? Así son las columnas, y cada una de estas, de uno de estos es una profundidad. Con lo cual yo en una cara vería, esto es lo primero que veo, ¿sí? Vendrían a ser como hojas. En definitiva, cuando yo tengo una matriz de 3 dimensiones, es, digamos, mentalmente similar a tener varias de 2 dimensiones, una atrás de la otra, ¿no? ¿Se entiende eso? Entonces, generalmente por convención, esto no tiene que ser así, pero por convención se llama con I a las filas, ¿no? Con J a las columnas y con K a la profundidad. Generalmente se llama así esto. ¿Sí? Y otra cosa que generalmente pasa es, en este ejercicio, en el 223 en particular, el enunciado ya nos dice cómo está armada nuestra matriz, ¿no? A ver si lo tengo por acá. Sí. Si vos ves en el ejercicio ya te da el dibujito de cómo es la matriz. Pero puede haber ejercicios donde en realidad el tipo te diga los datos que hay y vos tengas que definir cómo guardarlos en la matriz, ¿no? ¿Por qué eso? ¿Por qué yo puedo decidir cómo guardarlos? Porque no me da un formato específico. ¿A eso se refiere, profe? Sí. Sí, a ver cómo puedo formular la pregunta. Claro, o sea, no me pide que tal dato sea fila o sea columna. Sí. Sí. Fíjate, si hacemos ¿cómo sería? Una trazabilidad, digamos, con archivo. Yo en archivo podía definir cómo estaba definido, valga la redundancia. Yo podía definir cómo estaba definido un archivo, ¿no? No entiendo la pregunta, profe. Creo, o sea, si se refiere a lo que se refiere, ¿no? ¿Cómo? Si se refiere a lo que yo creo que se refiere, ¿no? Claro, o sea, está bien. Lo que yo refiero, lo que yo me digo es, cuando ustedes van leyendo los ejercicios más adelante, los que siguen de esto, incluso en este, yo puedo definir, a vos se te ocurre, no, yo quiero que las filas sean los pacientes. ¿Podés hacer eso? Sí, lo podés hacer. Podés cambiar vos el orden de la matriz si querés. En cambio, cuando yo tenía un archivo, no podía hacer eso. Yo no podía decir, no, se me ocurre ahora que el campo A es numérico, porque alfanumérico, porque se me ocurre. Yo no podía hacer eso. Profe, ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? profe. ¿Eh? Yo al día le había puesto como I, como fila, y a la lectura le había puesto como J. Bien. O sea, las lecturas las pusiste en las columnas. Sí, ¿no está mal eso? Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Eso no quita que tengan cierta jerarquía, ¿no? ¿Qué quiere decir que tengan jerarquía? En cuanto al análisis. Al análisis lógico, digo. Claro, no, o sea, no es que quita que tenga jerarquía, no quita el resultado. El resultado tiene que ser el mismo. Claro, porque no hay jerarquías en un arreglo. No, sí me refería al tratamiento. Cuando vas a un tratamiento tenés que trabajar, por ejemplo, en este caso, con un índice a esta paciente, porque es la cantidad de Claro. Tipo, te trabajar por columna en este caso. Sí, sí, claro. Claro, pero ahí vos
creo que dijiste te conviene por columna, ¿no? ¿Sí dijiste? Sí, No, pero dijiste te claro, sería conviene. por columna, estás justamente asociando a una estructura que no es fija. Está bien, pero yo me quedo con la palabra te conviene. No, o sea, no es obligatorio, te conviene. A vos se te ocurre agarrar este ejercicio y hacer, en vez de recorrer, en vez de que las lecturas sean la fila y los días sean las columnas, querés hacer al revés, lo podés hacer, sí. Querés recorrer en vez de primero por fila y después por columna, querés recorrer, primero por profundidad, ¿podés hacerlo? Sí. O sea, lo podés hacer de la forma que vos quieras, siempre y cuando, obvio, esté bien hecho y el resultado sea el mismo. Dependiendo de cómo hagas el recorrido, va a ser o más fácil o más corto, más largo el algoritmo, ¿sí? Pero en definitiva vos podés hacer lo que vos quieras. Y volviendo a la pregunta, con un archivo yo no puedo hacer eso. Yo no puedo decir, no, al archivo lo voy a recorrer al revés. No, al archivo, el campo nombre, ahora lo voy a poner al último. ¿Por qué yo no podía modificar eso el archivo y acá en un arreglo estamos hablando de que yo puedo hacer lo que yo quiera? Porque son vectores individuales. Yo puedo modificar los vectores y después juntarlos en una matriz tridimensional. No. O sea, lo que vos decís es cierto, pero no es la respuesta. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Por qué yo en este ejercicio o en los ejercicios de arreglo puedo definir el arreglo como a mí se me ocurra y los puedo tratar como a mí se me ocurra siempre y cuando el resultado sea el mismo? Y en un archivo yo no podía hacer eso. Porque está en memoria interna. ¿Eh? Porque está en memoria interna. Porque está en Y el memoria archivo no lo podías modificar porque lo traías de memoria de una memoria externa. Bien, sí. Porque son estructuras dinámicas y estáticas. Sí, es lo que dijo el compañero, viene por ahí. El archivo ya está definido, ya está creado, ya existe, es de memoria externa. Cuando yo hago un algoritmo que trabaja con un archivo, lo único que hace el algoritmo es levantar ese archivo, pero no puede cambiar la forma en que está organizado ese archivo, no, excepto que el algoritmo haga eso en sí. Lo que yo digo, cuando yo levanto el archivo, yo no puedo definir o decidir cómo están los campos, porque el archivo ya está. En cambio, el arreglo es memoria interna. El arreglo, no solo es memoria interna, sino que el arreglo es una estructura auxiliar, ¿sí? Porque en definitiva el problema mío acá es mostrar el promedio por paciente, o sea, sacar el promedio por paciente. ¿Cómo yo hago para sacar el promedio por paciente? ¿Sí? No interesa en realidad. O sea, a ver, no quiero que me malentiendan, obvio que sí interesa, ¿sí? Tienen que hacer un algoritmo que funcione de forma eficiente, pero a los términos prácticos yo lo puedo hacer con cualquier tipo de recorrido, ¿sí? Entonces la dificultad de este tipo de ejercicio está en tener, como puedo hacer cualquier tipo de recorrido y como yo puedo definir el arreglo como yo quiero, ¿sí? Por eso, porque es memoria interna y porque solamente es algo auxiliar, con lo cual si alguien quiere definir a los pacientes en la fila en vez de en la profundidad, lo puede hacer. Como tengo esa libertad, ¿sí? Como bien nos enseñó Spider-Man, ¿qué nos enseña Spider-Man? Esa libertad conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Profe, y en este caso, Y entonces, para dejarme terminar la idea. Entonces, si bien yo puedo hacer definirlo así, la dificultad de este ejercicio está en tener, digamos, la abstracción de la definición que yo haga de esa matriz y del recorrido sea eficiente. O sea, la dificultad está en el 80% en este ejercicio en poder definir cómo va a ser mi matriz y cómo la voy a recorrer. Para que mi algoritmo quede más simple. en este caso, como nosotros tenemos que ir tratando con columna a columna, ¿Cómo? la profesora, como nosotros tenemos que ir tratando columna a columna, En este caso te conviene columna a columna, sí. O sea, no es, lo podés recorrer como vos quieras, vuelvo a decir, pero si vos lo recorres columna a columna, el algoritmo te queda muchísimo más simple. claro, a nosotros la profesora Mirta nos dijo como que eso era ineficiente, ¿Por qué? porque por ejemplo si nosotros agarramos la columna 1 y tratamos esa columna, el i tiene que
al ir cambiando de 1 a 2 hay muchos saltos. O sea, del 1, en la columna 1 y fila 1 y cada uno también. Para que llegue a la columna 1 y la fila 2, tiene que pasar por todos los que le siguen al costado. Así nos dijo. Porque es como que la máquina lo vea esto no como una matriz, sino como una secuencia nomás de cosas. No, ahí estoy empezando a asociar. Lo que pasa es que existe algo que se llama recorrido natural, ¿puede ser? ¿Lo vio con él? Sí, no sé si va por ahí. Es como que nosotros estamos parados en el 3786. No sé si se ubicó ahí en la tabla. Sí. Bueno, de ese, para Sí, poder... lo que vos me decís, disculpa, es que recorrerlo así es más ineficiente porque para saltar de este a este primero tiene que pasar por todo esto. Exactamente. Pero en este caso no tiene, El no, tema es- no tiene sentido porque tenés que analizar todos. Claro, el tema es, depende de qué tengas en tratamientos. Si necesitas Claro, analizar depende de lo que solamente las vayas a tratar. lecturas, trabajar con las lecturas. Pero en este caso necesitamos todos. Necesitas todos, o sea, sí o sí vas a terminar haciendo toda la matriz. A ver, lo que yo Igual, entiendo. si lo haces así, no tiene sentido porque el día tiene 4 medidas por día. O sea, tenés que pasar esas 4 filas y después recién pasás al otro día. Es que ya, sí, yo también yo lo hice así, pero, o sea, según lo que dijo la profesora de teoría, es que eso es ineficiente, trabajarlo así, porque es como que El te tema es que salteas había todo dado en los como costados. contraejemplo o algo, entonces no me acuerdo bien, no me acuerdo en este momento bien a qué se refería específicamente, porque era una situación en particular. Sí, a ver, vamos de nuevo. Yo entiendo lo que dice el compañero. Lo tomo con pinza ahí, no porque no confíe en lo que él me dice, porque en realidad lo que sí es cierto es que cuando el recorrido, ella generalmente lo llama recorrido natural, que es recorrer fila, columna, o sea, recorrer de abajo a arriba, de izquierda a derecha. ¿Sí? Es cierto eso que el recorrido natural sería así. ¿Sí? O sea, ir así, después bajar, eso es cierto. ¿Sí? Con lo cual hacerlo así puede tener un grado. El tema es que en última vos estás comparando a ver si me entendés, cuánta ineficiencia tiene recorrerlo así en vez de así. ¿Sí? Compara eso con, o sea, cuánta ineficiencia tiene desde el punto de vista del tiempo, que es lo que vos me decís que te dijo Mirta. Ahora, si yo lo recorro así, ¿qué problema, en este ejercicio qué problema tengo? Que necesito ir guardando todos estos valores porque después tengo que sumar la segunda fila. O sea, si yo lo recorro así, es fácil porque sumo todo, divido y cuando llego acá ya tengo el promedio de este día, ¿no? Sí, entiendo, profe. Yo lo hice también así como... Claro, pero entonces en última la pregunta sería, acá estoy ganando en que el ejercicio me queda mucho más corto, pero según lo que dijo la profe, pierdo en esa ineficiencia. Ahora, ¿en dónde gano y pierdo más? ¿Me entendés o no? Sí. Esa vendría a ser la... Igual, de cualquier forma, eso que vos me decís teoría, acá en la práctica, cuando vamos acá a la práctica no nos enfocamos en eso, nos enfocamos en que el ejercicio sea lo más corto, porque aparte la simplez, otra cosa que es importante que ustedes desde chicos, digamos, tienen que acostumbrarse. ¿Cómo es la palabra? La simpleza, la legibilidad de un código también forma parte de que el algoritmo sea escalable. O sea, no me sale la palabra. Sencillez, O sea, complejidad. Sencillez, complejidad. Claro, que el algoritmo sea legible, que sea corto, aunque parezca. Aunque vos digas, no, eso no tiene nada que ver, también es importante a la hora de la complejidad del algoritmo. Bien. Bueno, está. Entonces, básicamente, este numerito que está acá, fíjate que acá Emi ya lo hizo. Yo ahora les paso este para que ustedes lo chismoseen.
Fíjate entonces, en mi resultado yo tengo que las filas son los 3 pacientes que hay 3 pacientes, y la columna son los días. ¿Sí? En realidad lo que hago es, por cada día, saco el promedio de todas las lecturas y lo pongo acá, del paciente 1. Del segundo día, saco la promedio de todo esto y lo pongo acá. Y así. ¿Sí? Y acá Emil les hizo cómo van variando los índices. O sea, cómo hago el recorrido. La primera vez estoy parado en 1, 1, 1. La segunda vez estoy parado en 2, 1, 1, que sería acá. La tercera vez, y ahí. Ya lo estoy recorriendo primero así, después así, y ahí. ¿Más o menos se entiende? ¿Se entiende este? Así se lo paso ahora. Sí, profe. Sí, profe, ¿se entiende? Acá otra pregunta importante que me quedó que hizo Rodrigo. Esto que dice Rodrigo es súper importante. Dice, porque él había pedido que yo explique de nuevo la fila, las columnas y la profundidad. Entonces Emil le puso, bueno, ahí también hay en un chat ustedes, ¿no? Por convención nosotros usamos I para la fila, J para la columna y K por profundidad. Si eso es por convención, vos querés usar X, Z, usá. Pero lo que dice Rodrigo es interesante. Él dice que la duda es a la hora de declarar el arreglo. ¿Sí? Y ahí sí, ahí no hay convención. Cuando yo declaro un arreglo, ¿sí, Rodrigo y todos? Siempre se pone primero la fila, segundo la columna y tercero la profundidad, independientemente de cómo la llame yo. ¿Se entiende? O sea, si yo pongo arreglo de, y entre corchetes pongo 5, 3 y 2, estoy diciendo que tiene 5 filas, 3 de columna y 2 de profundidad. Siempre se define fila, columna, profundidad, independientemente del nombre que yo use. ¿Sí? Profe, y eso, ya por ser quisquilloso nomás, pero eso a términos de prácticos es simplemente conceptual, me refiero a que de todas formas yo puedo trabajar con índices como me parezca. Podés trabajar con la matriz que vos quieras, pero obviamente la tenés que definir como, o sea, si vos vas a trabajar con una matriz de 5 de fila, tenés que definirla con 5 filas. Claro, sí, sí, sí. Una cosa no quita la otra. Lo que yo estoy diciendo es cómo se define en el ambiente. Si vos en el ambiente pones arreglo de, entre paréntesis, 1 a 4, 1 a 3, 1 a 2, estás haciendo una matriz de 4 filas, 3 dimensiones y 2 profundidad. Siempre. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Le dejo 10 minutitos más para que el que estaba ahí en duda ahora con eso que mostré lo termine y ahora lo vemos. Ya, ahí les paso.
Profe, tengo un problema, no sé, me cuesta mucho imaginar la matriz tridimensional eh, físicamente, no sé cómo explicarlo. ¿Te cuesta qué? ¿Cómo? Me cuesta visualizarla, por así decirlo. Fíjate el Excel que pasé, abrilo. A ver, ¿dónde está? Sí. Mm. A ver, lo comparto acá de mapa. Sí, acá lo tengo. Mira acá en lo que yo estoy compartiendo. La matriz solamente es esto, ¿no? Todo esto que puso Emi es para ayuda, pero en realidad lo que está en la memoria es esto. Uy. O sea, lo que está en la memoria es esto. Claro. ¿Sí? Si vos tenés una de 2 dimensiones, ¿sí? Es esto, o sea, el cuadradito que está acá quiere decir que es el paciente 1, la lectura del día 1. Perdón, es el paciente 1 porque la profundidad es el paciente, con lo cual, al ser la profundidad del paciente, quiere decir que cada una de las caras que vos ves es un paciente completo. Claro. Esto es el segundo paciente. Ahora, dentro del primer paciente, que es la primer cara, velo así, velo como un cuaderno, donde la primera hoja es una matriz de 2 dimensiones. La segunda hoja es otra matriz de 2 dimensiones. Y cuando vos tenés todas las hojas, una puesta atrás de las otras, te queda una matriz de 3. ¿Sí? O sea que de la fila 1 a 7 y de la columna 1 a 4 van a ser un solo paciente. Exactamente. Está. De la fila, como voy a decir, de la 1 a la 7 y de la 1 a la 4 es un paciente. Cuando K vale 2 es como que avanzás la página y de nuevo tenés de la 1 a 7, de la 1 a 4, pero del paciente número 2. Claro. Y los días serían las columnas y irían primero, ¿verdad? A la hora de poner el nombre del arreglo, de declararlo. No, cuando lo declarás, primero van las filas, en este caso las lecturas. Siempre se declara primero la fila, o sea, el arreglo se definiría como de 1 a 4, de 1 a 7 y de 1 a 3, este arreglo. Así se define. Está, profe, gracias. No lo entendí sobre las caras completos. Y después me decís gracias, profe. O sea, ¿entendiste o no? Ah, bien. Acuérdate que cuando yo comparto no veo el chat, lo veo después cuando cierro. Claro, así es. Y si es de 4 dimensiones, ya no me pidas que te explique porque no se puede. De 4 dimensiones sería como tener 2 cuadernos. Sí, ya lo vamos a mostrar, si hay un montón de gente que lo está mandando. Estoy esperando que más o menos lo terminen y ahora mostramos todo. Yo el mío, profe, le erré en boludeces en los días. No miré bien y encajé de 1 a 6 encima. Profe, ¿pueden llegar a pedir en el parcial una matriz así de arreglo tridimensional? Sí, ¿cómo que no? Pueden y van probablemente. Exactamente. Pueden y probablemente. Profe, ¿cuándo es que daríamos C, el laboratorio? ¿No les explicó Mirta? Capaz que sí, pero yo sinceramente no me acuerdo. ¿Alguien estaba cuando explicó Mirta que le di al compañero más que nada para usar las mismas palabras que usó ella? No explicó nada de ser.
Yo no me acuerdo, profe. Yo creo que habló de una fecha nomás, pero no. No habló de Habló de fechas fecha, pero estimativas. sí que faltaba. O sea, que vayan conformando los grupos y eso, pero que todavía faltaba para los laboratorios de C. Puede ser que dijo que la semana que viene iba a mandar los trabajos o algo así, las consignas. No, No, habló de que iba a mandar la bibliografía de C para que nosotros vayamos interiorizando. Eso, también. nada más. Sí, re Iba a haber loco. un cuestionario también de C. Sí. Sí, C creo que iba a ser la semana, sí, se pasó, pero C va a ser un poco, o sea, ustedes van a tener, vamos a trabajar parecido como Pascal, pero la diferencia es que toda la parte, digamos, teórica, si se quiere, la van a tener que leer ustedes, estudiarla y hacer las consultas en la clase, y después el día que nos juntemos vamos a hacer directamente resolución de ejercicio. Así es la onda. Bueno, a ver, déjenme abrir acá un... Vamos a mostrar un par de cositas para... Se ve ahí, ¿no? Sí, profesor. Vamos a suponer que yo tengo esta matriz. ¿No? Si yo tengo esa matriz, acuérdense, vamos por partes. El primer parte yo voy a tener un enunciado. En el enunciado, la mitad de los enunciados puede ser que te diga específicamente, cómo es la matriz, o vamos a ver más adelante que hay enunciados que ni siquiera te dicen que tenés que usar una matriz y vos te tenés que dar cuenta que tenés que usar una matriz, con lo cual vos tenés que definir la matriz como vos creas conveniente. Vuelvo a decir, ustedes ya vieron estadístico con Mirta, habrán visto o se habrán dado cuenta que en los ejercicios de estadístico la mitad de la dificultad del ejercicio radica en darse cuenta cómo es la matriz que tienen que usar. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya tengo definido la matriz, vamos a suponer en este caso esta, ¿sí? Ya sea que me lo dio el ejercicio, la definí yo. Entonces acá tengo una matriz de 3 filas y de 4 columnas, ¿sí? Primer paso es en el ambiente, ¿esto cómo se define? Como un arreglo, ¿sí? Y acá donde lo que sería, el primer numerito que yo ponga acá siempre son las filas. Entonces acá sería de 1 a 3, ¿sí? Y de 1 a 4, ¿tá? Acá siempre van las filas y acá siempre van las columnas. Y después necesito 2 índices para recorrer eso, I y J. ¿Me seguí hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, la pregunta o la confusión de muchos es cómo recorro. Yo, por ejemplo, si hago... Voy a ir haciendo acá, voy a anotar cosas, ejemplos, digamos, ejemplos de acceso vamos a hacer. Vamos a hacer ejemplos de acceso así rápidamente. Si yo acá le digo A sub 2, 3, ¿sí? Si yo digo esto, o sea, qué sé yo, por ejemplo, escribir A sub 2, 3, así tal cual, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a mostrar por pantalla? ¿Sí? Se va a mostrar el arreglo en la fila 2, columna 3, ¿sí? Que sería fila 2, columna 3, se va a mostrar un 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. ¿Sí?
Si yo quiero recorrer todo esto, vamos a poner que yo hago un para y que va desde 1, ¿sí? Si yo hago un para que va desde 1 a 4, si yo hago eso, ¿qué va a mostrar? Todos los elementos. Cada uno de los elementos. ¿Cómo? Obvio, pero ¿cómo? Empezando desde I1, J1, después va a cambiar J2 hasta terminar, y luego va a cambiar va a cambiar I a 2 y va a volver a ser J. O sea, por columna va a mostrar. Profe, al principio puso de Sí, eso. I de 1 a 4 y en el espacio donde puso I es de 1 a 3 nada más. Entonces, Pasa si sale de rango. Los para deberían estar al revés. O los para al revés o los índices al revés. Depende de cómo quiera mostrarlo. Porque ahí se sale de rango. De I1 a 4 y tiene 3. Ah, no, mentira, no dije nada. Que no. no, sí, se sale de rango. Está bien, esto se rompe. Esto se rompe porque independientemente de cómo yo llame los índices, porque yo acá puedo poner X y W para que ustedes no se confundan, o sea, no importa cómo se llame el índice. Pero si yo pongo así como estaba, le estoy cambiando los índices nomás, si yo pongo así como estaba, ¿esto por qué se rompe? Porque yo acá estoy diciendo que X vale desde 1 hasta 4. Y estoy poniendo a X en esta parte del acceso. ¿Sí? O sea que al ponerlo acá, estoy diciendo que las X van a ser las filas. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense, siempre lo que está entre corchetes, el arreglo es fila, columna, profundidad. Entonces, si yo pongo acá la X, estoy diciendo que las X son la fila. Y acá estoy diciendo que X valía de 1 a 4. Pero cuando lo definí dije que las filas van de 1 a 3. Entonces, cuando X valga 4, acá va a poner un 4 y se va a romper porque no hay una fila 4. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué puse este error y este ejemplo? Para que ustedes, para que se familiaricen con qué. Con dos conceptos que son distintos. Una cosa es cómo yo lo defino y cómo lo accedo, y otra cosa es el nombrecito de los índices. ¿Sí? Por convención, a la fila se la denota con la letra I minúscula. ¿Sí? Pero eso es por convención. Vuelvo a decir, vos querés poner X o W, no es que cuando vos pones una I acá, automáticamente el algoritmo dice, pusiste una I, esas son filas. No, esto es una variable nomás. ¿Sí? El algoritmo va a determinar cuál es la fila cuando vos la pones acá. ¿Sí? Lo importante es cómo varía ese índice. Entonces, si yo pongo así, como estaba, esto se rompe. ¿Sí? Todos entienden por qué, ¿no? Entonces yo no puedo hacer esto. Lo que sí puedo hacer es esto. Poner así y así. Ahí sí, porque acá estoy diciendo que J varía de 1 a 4 y J lo estoy poniendo en el segundo. Y el segundo sí valía de 1 a 4. Entonces ahí está bien. Y I vale de 1 a 3 y estoy poniendo hasta acá. Lo estoy poniendo acá que sí es de 1 a 3. Entonces ahí sí anda. ¿Sí? Si yo escribo esto, la matriz, ¿cómo se va a escribir? Fíjate. J la primera vez vale 1 e I la primera vez vale 1. Va a ir escribiendo las columnas. A la posición 1 a 1. O sea, la primera vez me muestra el 3. La segunda vez está dentro de este para. ¿Sí? J sigue valiendo 1, pero I ahora pasa a valer 2. Entonces va a acceder al 2 y esto sigue valiendo 1. Entonces accede al 5, que es la fila 2, columna 1. ¿Sí? Entonces, al hacerlo así, se recorre por columna. Ahí me va a mostrar el 3, después me va a mostrar el 6. Cuando I llegue a 3, termina este para, va a este de nuevo, y J ahora pasa a valer 2. Entonces hace de nuevo 1, 2, 2, 2 y así. ¿Sí? Ahí marca el 4, ahí el 2. ¿Ah? Así lo estoy recorriendo por columna. Si lo quiero recorrer por fila, pongo este para primero. Lo mismo pasa si tengo profundidad. Si tengo profundidad también depende de dónde ponga la profundidad, ustedes pueden determinar. Pero eso es un ejercicio que ya entendiendo esto que expliqué acá, no importa la cantidad de paras que haya, ustedes ya saben más o menos cómo van variando. Tómense el trabajo de un día en su casa tranquilo con un mate
si al que no lo está viendo, agarra una matriz de ejemplo y hace todo esto subíndice y va escribiendo en un Excel así como hizo Emi. Sí, así como pusiste, Iván. Así lo está recorriendo, exacto. Eso dependiendo de qué nos pide el enunciado. Sí, sí, Rodrigo. O sea, a ver, el enunciado no te va a decir recorrerlo así. La respuesta sería, dependiendo del enunciado, siempre va a haber una forma que es más eficiente de recorrerlo que otra. O sea, va a hacer que tu algoritmo quede más corto. Si vos tenés que acumular por fila y te conviene recorrer por fila, entonces terminás de recorrer la fila y ya acumulas todo. ¿Sí? Profe, le consulto. ¿Cómo se hacía para saber entre distintos dígitos cuál era el mayor o el menor? Comparando. Claro, No pero entiendo. ¿cómo era la estructura, digamos? No entiendo cómo entre dos, si es menor o mayor, es como una comparación. ¿Me podés decir de nuevo la Se pregunta? ocupaba un mientras si era búsqueda lineal y si era con centinela. Si era con centinela era un mientras y si era lineal sola era con un para, porque tenías que recorrer todo. No sé si se refiere a eso. No entendí la pregunta. Él dijo cómo compara dos dígitos. Y si vos querés comparar dos dígitos, tenés que, qué sé yo, si X es mayor que Y. No entiendo. Claro, él dijo como que buscar el mayor o el menor. Y ahí era, bueno, si querés buscar con repetidos y todo, tenés que buscar una lineal. Y está desordenado, obviamente. Que es un para. Y si no, si querés buscar. No, pero en realidad, si te querés buscar el mayor o menor, tenés que ocupar un para así así. Sí, no sé. Ahora, bueno, te Sí, replanteé la yo pregunta. hablé mal pedo que es lo que dije en serio. No, no, está bien lo que Profe, dijiste vos, pero él no preguntó cómo buscar el mayor. Él dijo cómo comparar, creo. profe, Ahí voy. Déjame que responda acá a sí. ver lo del chat y ya te escucho. Por ejemplo, en este ejercicio, como pide temperatura promedio por día, sería claro. En este ejercicio te conviene recorrer por columna. Bien. Agustín dice, ¿cómo sería para mostrar la diagonal principal? La diagonal principal, ahí está, ahí te están diciendo, cuando I y J son iguales, es la diagonal principal. O sea, deberías recorrer toda la matriz y solo mostrar cuando I es igual a J. Y ahí estás mostrando la principal. Sí, decime el que estaba por hablar. No, yo le quería preguntar si en esta guía de ejercicios hay alguno donde podamos usar los métodos que nos enseñó la profe Joanín de búsqueda, de ordenamiento y esas cosas. Los ejercicios del 10 al 19 son de búsqueda de ordenamiento. Ah, bueno, gracias. Todos los anteriores son que yo los salté porque eso es. Yo salté todos esos ejercicios de búsqueda de ordenamiento porque una vez que vos ya sabés el algoritmo que le enseña la profe, hay que aplicarlo, no hay que pensar mucho, digamos. Nosotros acá estamos para hacer los ejercicios que haya que pensar algo distinto. Pero en esos ejercicios tenés que aplicar los algoritmos de búsqueda y ordenamiento. Bien, a ver, bueno, vamos a empezar a ver ahora sí los ejercicios que estuvieron haciendo. A ver, gente, mandaron mucho. Ahora voy a agarrar 2 o 3 y el resto, bueno, Martín y Emi después mientras van a ir mirando. Porque yo no sé si alguien... A ver, vamos a agarrar este.
A ver qué otro podemos agarrar. Acá agarré 3. Ah, mira. Se ve ahí, ¿no? Se ve bien, profe. Bien. Entonces tenemos en este ejercicio un sector de hospital donde se encuentran internados 50 pacientes, se toma la temperatura, ¿sí?, de cada día 4 veces. O sea que en este caso, como dijimos, la matriz ya está, o sea, ya me está dando el dibujito de que las filas son las lecturas y las columnas son los días. Igual lo puedo cambiar si quiero, pero bueno, vamos a trabajar con eso. Se dispone de un arreglo con la información recopilada de todos los pacientes. Construir un algoritmo que liste por pantalla las temperaturas máximas y mínimas de cada paciente, indicando el día y la lectura en la que ocurrieron. Entonces, fíjate, el punto 1. Vamos a hacer el análisis antes de ir a la resolución. Si yo defino que las filas son las lecturas y las columnas son los pacientes, las días y las profundidades son los pacientes, ¿tá? Entonces, si llamamos a la profundidad con K, cuando K vale 1, ¿qué tengo? Es como si tuviera una matriz de 2 dimensiones. No es que tenga una matriz de 2 dimensiones, sino que es como que estoy viendo la primera en profundidad y tengo ahí 2 dimensiones. Entonces, el punto 1 sería buscar el menor y el mayor de toda esa matriz que estoy viendo cuando K vale 1. Cuando K vale 2, es como que paso a la siguiente hoja y tengo que buscar el máximo y el mínimo de todo eso, ¿no? Y el 2 dice generar un nuevo arreglo que contenga la temperatura promedio por día de cada paciente. Con lo cual, el arreglo de salida tiene que ser un arreglo de 2 dimensiones, ¿sí? El primero, cuando ustedes ven dimensiones, ¿cómo me doy cuenta? Esta es otra cosa importante. A medida que vayamos haciendo los ejercicios que vienen, que son de estadístico, donde yo les dije que en la mayoría de ejercicios no dice exclusivamente que necesitan una matriz y menos dice de cuántas dimensiones. Vos, para darte cuenta cuántas dimensiones necesita mi matriz, lo que te tenés que preguntar es, cada valor que esté en la matriz, ¿de cuántas cosas depende? ¿Sí? O sea, ¿cuántos atributos le dan significado a ese valor? En este ejemplo, la matriz de entrada, cada valor que está en la matriz, ¿de qué depende? Depende del día, de la lectura y del paciente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, un valorcito que esté en la matriz va a corresponder a un día en particular, a una lectura en particular, a un paciente en particular. Entonces ahí tengo 3 dimensiones. En la de salida me dice que cada valorcito tiene que ser ya la temperatura promedio por día de cada paciente. Con lo cual, cada valorcito va a ser un valor que va a corresponder a un día y a un paciente. ¿Sí? Solo 2 dimensiones. No va a depender de la lectura porque ya va a estar calculado el promedio. Entonces esa es una práctica que pueden ir empezando a acostumbrarse a hacer, de preguntarse siempre cada valor que está dentro de una matriz de cuántas cosas depende. Bien. Vamos entonces acá a lo que pasa. Vamos con este primero. ¿De quién es este? Mío, profe, me cosí. Acá, primer error. Esto que vos pusiste acá estás diciendo que recibís la matriz como parámetro, ¿sí? Sí. Si la recibís como parámetro, no la definís de nuevo. O la definís acá o la definís como parámetro. No la puedes definir 2 veces. Ok. Segundo, acá vos estás definiendo que las filas son, o sea, estás definiendo al revés lo que dijimos. De 1 a n, supongo que son los pacientes. Dijimos que primero se define las filas, que en nuestro caso es de 1 a 4.
Después se define los días, que es de 1 a 7, y después los pacientes, que es de 1 a 50. Sí. Siempre va primero fila, después columna, después profundidad. Y la salida pusiste que la fila son los pacientes. Bueno, esto puede ser. Vamos a ver después cómo lo trata. Pero ahora ya va a estar mal todo el algoritmo porque lo traté todo al revés. Le vamos a cambiar los índices. Ok. Vamos a ver los ciclos por lo menos. ¿Cómo serían los ciclos? Para todos. O sea, El paciente, el más general. claro, si yo quiero recorrer, dijimos, por columnas, voy a recorrer primero por columnas para sumar todo el promedio, después por fila y último por profundidad. Entonces el primer ciclo siempre tiene que ser, si quiero recorrer, o sea, lo que yo quiero recorrer por último es el primer ciclo que escribo. Así funciona. En el caso de acá, también vos definiste de 1 a n, voy a recorrer primero, último voy a recorrer el n. Lo que le voy a cambiar es que ahora vos llamaste, ¿cómo llamaste a la profundidad? J, supongo. Sí. Te voy a cambiar acá, entonces usamos lo que es por convención y nos entendemos todo. I, J y K. Entonces voy a poner para K, que va de 1 a n, que K va, ¿sí? Por eso se usan las convenciones, para que yo ponga K y todos entiendan que esto yo lo voy a usar como profundidad. Después se recorre por fila, esto está bien. Y acá sería J. Y la primera es I. Bien. Acá es I, J, K. Arreglo esto y después vamos de nuevo. Bien. ¿Está? Entonces, primero recorro por profundidad, dijimos, después por columna y después por fila. ¿Sí? El recorrido va a ser al revés, entonces va a recorrer, como mostramos recién, como primero voy variando la fila, recorre por columna, después por fila, después por profundidad. Profe, cuando él asigna ahí high value y low value, ¿no podría asignar ya el primer elemento ya? Y cuando Sí, empieza ahí, que empiece en 2. Sí, podría. Pero es lo mismo. Ya te ahorras una iteración, sí. ¿Cómo que empiecen 2? No entendí eso. Claro, o sea, pones en mínimo, le pones que sea el arreglo con ubicación 1 de fila, porque ahí todavía no lo definiste. No le asignas ningún valor. 1, J y K. Ese punto, el primer elemento sería de El cada tema es cómo, paciente. Claro. Sí, cómo sí, recuperar el entiendo. valor anterior. O sea, pregunto, Y ¿no? a Tipo, ¿cómo suma haces le asignas para...? el valor de eso. Ah, me queda. No entiendo. Decime, Mariano, ¿qué es? No, eso era justamente. Pero pasa que tenés que asignarle la suma. No, y sí, lo mismo nomás es. Claro. O sea, es como te dije en el grupo, ¿no? Sí. Es como hacer una iteración antes, o sea, manual. Claro, o sea, porque la primera siempre va a ser mayor a 0 o al low value. O el high value. Aparte, ¿y el high value no es el mayor, profe? ¿Sí? ¿Y eso en el mínimo está puesto? Sí, porque tenés que comparar. O Ah, sea, claro, cualquier sí. valor tiene que ser el mismo. Tiene que del dejar valor. el mínimo ahí. Sí, totalmente. ¿Estamos? Lo que te dice, no importa, si vos lo ves mejor así, hácelo así. Lo que te dice el compañero es que vos podés como suponer que el primer valor es el más chico y a partir de ahí recorres. Pero no importa eso. Eso es algo que ya vimos al principio de año. Al que le quedó y le gusta verlo así, o si no lo hacen así como está acá, y cada uno trabájelo como se sienta cómodo, no importa. Claro, ahí lo que estaría de más nomás sería el suma arriba. Sí, este es el que está de más, se me hace. Eso está de más, sí. Me di cuenta después. Bien. Entonces,
Bien, pongo el mínimo. Pero yo tengo que buscar el mínimo y máximo por todo esto. ¿Esto no debería ir acá afuera? Sí, porque es de cada, sí, por cada Afuera. paciente, de Entonces todos los entendí. días, de todas las medidas. Claro, esto No, va. eso no, profe. Pero No, no es porque ni el mínimo mínimo y máximo por día. Ah, ¿es por ¿Por día? días? Por ¿Estás día, seguro? Viste por pantalla las temperaturas máxima y mínima de cada paciente indicando el día y en qué lectura, ¿no? Es por No, no dice por día. no es por día, es en total. Pero si no dice indicando el día. Está Sí, bien, pero indica el día nomás, no es por día, tipo. Ah, claro, sí entendí. Ah, Sí, a ver, ¿por qué lo saco afuera, gente? Pues yo quiero buscar el mínimo y el máximo, no vamos a hablar en términos de dentro de la semana. de toda la semana, con lo cual tengo que buscar el mínimo y el máximo de todas las filas y columnas de ese paciente. Por eso lo saco afuera. Estos dos recorren fila y columna de cada paciente, entonces yo lo saco afuera. Antes de empezar un paciente, lo pongo a 0, digamos, reinicio los valores. Estos dos paras me recorren todo ese paciente, busca el máximo y el mínimo. Cuando vuelvo acá, es como, cuando K pasa 2, quiere decir que voy al paciente número 2, reinicio todos los valores. Bien. Entonces, Sí, entonces todo lo que escribía el mínimo y el máximo lo sacamos afuera del para J y lo dejamos en el de K. Y faltan dos variables del día del mínimo y el día del máximo. Pero, profe, en ese caso, el de suma que usted sacó también afuera, ¿ese no debería ir adentro? Ahora ya voy. Voy haciendo lo que... No, porque uno es la temperatura, otro es el promedio. El promedio sí es por día, la temperatura no. Y este suma es para el promedio. Ese sí para el promedio. Sí, vale. Lo que pasa es que todavía no terminé de leerlo, por eso. Bien, entonces, me paro a 7. Esto recorre una columna. Por cada valorcito pregunto si IJK es menor que el mínimo, resguardo el mínimo de nuevo y tengo que guardar en qué día pasó también. O sea, esto sería, debo guardar eso y también tengo que guardar, a esto vamos a llamarlo día mínimo, lectura mínimo, ¿no? Y acá vamos a llamarlo día máximo, lectura. ¿Sí? Y después le cambiamos el nombre arriba. Y en suma acumulo eso. Bien. Y entonces esto recorre toda la columna y por cada valorcito va actualizando cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Bien. Voy sumando. Cuando salgo de ese para, de este solo, o sea, cuando salí de este para recorrí recién una sola columna, calculo el promedio, ¿sí? Divido 4, ¿no? División real. Y acá viene lo importante. Sí, yo lo había puesto todo como entero, por eso. Ah, pero bueno. le cambio después y queda. Y ahí puede hacer ya directamente, poner en salida. Y acá en la salida, acá hay que cambiar. En la salida, fíjate vos, cuando yo definí la salida, dije que lo primero era los pacientes y después los días. Entonces sería en la salida acá, que son los pacientes, y en la columna y en J, que son los días. Entonces, Claro, te quedaría fila de pacientes. la primera vez acá va a poner el 1 y acá va a poner el día 1. Después de haber, fíjate, recorrió todo, pasó las 4 lecturas de ese día. Y acá sale y pone de ese paciente de ese día. Acá fíjate que no estoy poniendo I porque nuestra salida es solamente de 2 dimensiones. Y después, ¿esto para qué está? Profe, le pregunto, ¿por qué al compañero no? ¿Por qué es div 4? ¿No es una edición entera o sí? Porque él definió como entero yo definí todo como entero, por eso.
Pero ok. si lo cambias, la barrita ya está Claro, ahí. porque en el Excel que habíamos visto era un real justamente. Eran reales. Y se le cambia, listo. Claro, al ser promedio, por eso. Pero son detalles. Profe, le pregunto, ¿no le tiene que poner a cero la matriz o no? No. Profe, ¿por qué tiene dos variables que una es lectura máxima y otra es máximo y después lectura mínimo y mínimo? Porque Para en máximo guardo cuál es la lectura máxima. Y en lectura máxima guardo qué número de lectura es. Ese día mínimo y día máximo no están de más, profe. ¿No? No, porque es el día O que sea, se yo ya tengo no que se olvidaron. mostrar, por cada paciente tengo que mostrar cuánto fue la temperatura máxima, ponerle 39 grados, ¿sí? Eso se guarda en más. ¿Sí? Acá se guarda cuánto fue la temperatura. Acá se guarda qué día fue, si fue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y acá se guarda qué lectura fue, si fue la lectura 1, la 2, la 3 o la 4. ¿Sí o no? Ujú. Acuérdate que yo por cada paciente tengo 4 lecturas por día. Entonces acaba el día y acaba cuál de esas 4 lecturas es. Y acaba cuál es la lectura. Bien. Esto supongo que lo haces a fines de mostrar bien. Sí, el día, pero cuando pensé que era por cada día que había que mostrar. Vamos a sacarlo para que quede más fácil. Entonces te queda la temperatura. Fíjate acá cuando salgo de los dos para. Acá salí del para este. Entonces cuando termino de recorrer todo un paciente completo, digo la temperatura mínima del paciente K es igual al mínimo. Igual al mínimo. El día mínimo, lectura El mínima, día. posición mínima. El día. Y K es Sí. igual. De acá. Igual a min el. Claro, acá ya no es más día, es Día mínimo. vamos a poner acá día. Y nuestro día es la J. Lectura. Bueno, acá no es J, es Y día el mínimo. día mínimo. Día mínimo. Y acá es lectura. Lectura mínima. Acá va a ser día max. Lectura más. Y acá va a ser K. ¿no? Fin para, fin proceso. Bien. Creo que estamos. Sí, Bien. Voy a guardar este nuevo algoritmo. Ahora lo subo. Ok. Por eso lo estuve modificando. Bien. ¿Se entiende, gente? Sí, ¿cómo lo ven? Lo entendí. Lo tuve que haber visto todo al revés nomás y listo. Bueno, ahí se lo subí al grupo. Gracias, profe. Bueno, todos los otros. A ver. Sí, Profe, le pregunto, yo había analizado también cómo hizo Mateo al inicio, de representar a los pacientes como si fuesen las filas. Si cometemos ese error en parcial, ¿sería significativo?